de Hidalgo se escribe día con día, día con día. Parte importante son los medios de información y sus personajes. Personajes de la comunicación. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta, la quinta emisión de Personajes de la Comunicación, un programa de Bulbo Radio Experimental, la radio hecha por los alumnos de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Transmitimos en vivo desde las cabinas de radio de aquí del ICSU para toda la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Esta tarde nos acompaña en cabina nuestro productor y conductor David Padilla, nuestra compañera Telma Rivas, voz en off, y por supuesto tenemos un invitado de lujo, el licenciado Martín Hernández, director de la agencia de noticias News Hidalgo, que nos viene a platicar acerca de su trayectoria, su formación y el desempeño que a lo largo de más de 20 años ha tenido en la actividad periodística en el estado de Hidalgo. Sean ustedes bienvenidos y cedo los micrófonos, como siempre, a nuestro conductor, David Padilla. Gracias, Joel. Muy buena tarde a todos quienes nos están escuchando. Simplemente para recordarles que nos escuchamos en internet a través de nuestra página web. También nos escuchamos en la aplicación TuneIn. La descargan y buscan Bulbo Radio Experimental. Y bueno, por supuesto, estamos subiendo los podcasts las noches de los lunes. En esa estamos en Mixcloud como Bulbo, como Personajes de la Comunicación _BRE. Y bueno, agradecer a nuestro invitado. Buenas tardes. Gracias, es un honor estar aquí con ustedes, sobre todo jóvenes estudiantes que están haciendo radio, que están en los medios de comunicación, están tratando de hacer comunicación, hacer periodismo. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a conocer todo acerca de nuestro amigo Martín Hernández y por supuesto del proyecto que él impulsa desde hace 6 años, que es la agencia de noticias News Hidalgo, uno de los medios de comunicación de mayor penetración en redes sociales en el estado de Hidalgo, y por supuesto yo creo que de los más importantes que hay en nuestra entidad. Martín, platícanos por favor acerca de ti, de tu formación. ¿Quién es Martín Hernández? Pues, ¿qué les puedo decir? Yo egresé de la carrera de Ciencias de la Comunicación en el 98, estudié en el Centro Hidalguense de Estudios Superiores del 94 al 98. Desde la secundaria me inclinaba, me gustaba ya esto del periodismo. No fue hasta la prepa donde, haciendo un periódico ahí estudiantil, fue cuando ya me doy cuenta verdaderamente a lo que iba, ¿no? Pero en el periodismo ya en sí, ya profesionalmente, es en el 95, un año después de que ingreso yo a la carrera de comunicación. En una ocasión, pasando por la calle de Guerrero, había un periódico, un bisemanario, trisemanario, La Opinión, y eran las 12, 1 de la tarde, y bueno, me dio la curiosidad pasar, y platiqué con su director, en paz descanse, Víctor Manuel Martínez, que fue mi gran maestro, ha sido el maestro de grandes periodistas, y le pedimos una oportunidad. Entonces, saben, iba en tercer semestre de la carrera, o sea, un año nervioso, sin saber nada, sin conocer esto del periodismo. Y bueno, me la acerco al director, subo a su oficina y le platico que mi intención era, pues, aprender, que me diera chance, como dicen los jóvenes, de estar allí. Dice, pero no se te va a pagar. Digo, no, claro, no quiero que se me pague. Deme oportunidad de estar aquí. Y bueno, a partir de entonces, todas las tardes, saliendo de la escuela, yo iba y me sentaba en su cantina. Tenía una cantina que el licenciado Joel la recuerda muy bien. Desde aquel entonces ya nos conocemos. La única cantina que tenía periódico. Exactamente. Y bueno, es como empieza ahí la vida de Martín Hernández periodísticamente.
Les puedo decir que inicialmente se me mandaba por los boletines a prensa de gobierno. A ver, me decía Chato, el director, a ver, Chato, vete por los boletines a prensa, vete hacia Culta, vete. Y tenía que ir yo por los boletines, y se me da la oportunidad en los meses siguientes a empezar a escribir, a hacer mis primeros pininos, y bueno, de ahí surgió ya 20 después, ¿no? Martín Hernández, ya periodísticamente, hoy actualmente con una agencia de noticias que le pusimos News Hidalgo, el News en inglés, Noticias Hidalgo. Quisimos fusionar el español con el inglés para tener un mayor impacto en el mercado. Funcionó muy bien. Y bueno, pero a lo largo de esos años, pues he sido corresponsal de Notimex, de otras empresas, del Diario de México, y bueno, nos podríamos pasar aquí muchas horas y horas, y yo creo que no. Nos las vamos a pasar. Quiero decirles que Martín Hernández, que nos habla de su vida de estudiante y de los inicios en el periodismo, en el entonces bisemanario La Opinión del Estado de Hidalgo, que dirigió Víctor Manuel Martínez Espinosa. En aquella época, Martín, siendo un estudiante, sobresalió de una manera especial dentro del gremio, y en 1997, siendo estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, obtiene su primer premio de periodismo a nivel estatal, premio de periodismo educativo, que compartimos el mismo año, exactamente Martín y yo. Martín en el género de columna y su servidor en el género de entrevista, también en el de noticia posteriormente. Eso les da una idea de cómo Martín surge además de una manera muy importante, con un premio estatal de periodismo. Martín, háblanos un poco más acerca de tus inicios en La Opinión. ¿Qué empezaste haciendo ahí? Es curioso, Joel, después de ingresar al periódico, al bisemanario, pues bueno, ya les platicaba cómo empiezo yo a hacer trabajos, de ir por boletines, por papel, y se me da la primera oportunidad como al medio año para empezar a redactar una nota cultural. Pero les quiero decir que no es como ahora, no había computadoras, y las pocas que había, bueno, las tenían ocupadas por los reporteros estrellas, ¿no? Nosotros éramos simplemente ni reporteros, éramos simplemente estudiantes. Y bueno, el director una y otra vez nos rompía el trabajo: no sirve, y al bote, no sirve, y al bote. ¿Cuántas veces me lo hizo? 10, 20, 30 veces en una sola nota. Le estoy hablando de 2 párrafos. Una nota cultural es de lo más fácil que pueda haber, y cuando ya es un boletín ya estructurado, pues es muy sencillo. Sin embargo, el miedo, el temor, el ser estudiante, bueno, pero sin embargo se me dio el periodismo. La verdad es que alguna vez se me deja de guardia en el periódico. Me dice el director: pues te vas a quedar un domingo a hacer de guardia, te vas al Parque Hidalgo y a ver qué hay. Me voy al Parque Hidalgo, me siento, era un domingo, los domingos no hay nada, gente, niños, pasa un carro de helados. Al otro día llega el director, me dice: a ver, ¿qué hubo? Nada. ¿Cómo que no hubo nada? No, sí, permítame, a ver qué hubo. Me siento en la máquina y empiezo a escribir una crónica, o lo que yo pensaba era una crónica periodística de un domingo en el parque, que así se tituló, Un Domingo en el Parque. Y empiezo precisamente paletas, describiendo al paletero, cómo va, cómo vienen los niños, cómo llegan las monedas, el colorido del parque. Y describes un domingo cómo es en el parque, que a veces se nos olvida, o como periodistas a veces estamos enfocados a las notas del momento, a los accidentes, a la nota política, y se nos pasan esos detalles de la crónica. Les quiero decir que cualquier cosa es nota, cualquier cosa es el color que rodea el suceso. Aquí puedes hacer aquí una nota, una crónica de este cuarto, de estos 2 micrófonos, de estas 4 personas, y te puede dar para
para tener un premio estatal, un premio nacional, un premio internacional. Pero bueno, aquí depende mucho de cómo lo enfoquen. Y bueno, fue parte de cómo se me fue dando el periodismo. A partir de eso se me encargan ya después hacer muchas notas de color, y entonces me dice, a ver, vete a hacer una nota de color al mercado 1 de Mayo, y se me empieza a dar un poco más de responsabilidades. En aquel entonces estaba de gobernador Jesús Murillo Caram, y bueno, ya me empiezan a mandar a giras de trabajo con él y hacer notas de color. Cuánta gente iba, las florecitas que la aventaban, todo ese tipo. Funcionó al paso del tiempo. Me gustó la crónica. Me gusta, es un género, lo que es la crónica y el reportaje son géneros que me apasionan, que los sigo trabajando, explotando. No hay muchos reporteros, muchos periodistas que se dediquen a hacer crónica ni a hacer reportaje. O sea, el periodismo es tan inmediato, con eso de las redes sociales, bueno, que ya no te permite tomarte un minuto, tomarte un tiempo para hacer este tipo de trabajos. Y bueno, Joel, te podría decir muchas cosas. Hablabas tú del premio. Efectivamente, en el 97 obtengo un premio muy curioso, porque llego ese día al cóctel donde se iban a entregar los premios. Yo no era conocido, era un simple estudiante. Berta Alfaro. ¿Cuarto semestre? Berta Alfaro como una de las ganadoras. Joel, se me van por ahí algunos nombres. David Carrillo, un periodista Norberto ya Loaiza, de 30 y tantos años en el medio. Y bueno, muchos colegas ya de 20, 30 años, y todos se me quedaban viendo así bien, así, este chavito, ¿qué onda, no? Muchos se fueron todavía pensando, ¿y ahora qué onda? Yo agarré mi premio, eran unos lapiceros de chapa de oro, un recurso por ahí, un diploma, y ellos se quedaron conviviendo y nunca supieron quién había estado en ese momento. Al paso de los años se dan cuenta quién había sido ese estudiante, ese joven que se atrevió a concursar con ellos y que de cierta manera les había arrebatado algún premio. Yo concursé, yo recuerdo que el más cercano había sido el del Sol de Hidalgo, René. En aquel entonces escribía René Acuña, hacía una sección que se llamaba Mi Escuela. Efectivamente. Y bueno, pues le gané. Digo, no era nada fácil ganarle al Sol de Hidalgo, a plumas que ya tenían 20, 30 años, un simple estudiante llegar, y bueno, es parte de lo que vivimos como estudiante y como, pues, haciendo pininos. David, Martín, David prepara algunas preguntas para ti, pero yo quisiera saber cómo ha sido ese evolucionar periodístico tuyo, de hacer notas de color a los reportajes que ahora elaboras. Yo he visto tus trabajos, haces un reportaje de investigación periodística en relación a los grupos de autodefensa en la zona de Acasochitlán, el hacinamiento que aún se vive en lo que fue el psiquiátrico del Hospital Villa Ocaranza. Haces un reportaje de la explotación de las mujeres en la zona de los órganos aquí en Pachuca. Es decir, pasas de lo que es la nota de color al periodismo de denuncia, al periodismo de investigación. ¿Cómo ha sido ese evolucionar mental y profesional tuyo? ¿Cómo lo ves ahora, hacia atrás? No ha sido nada fácil. Yo les decía que a mí me apasiona la crónica, el reportaje. Independientemente que vivimos en un país donde pues no se da mucho el reportaje, a diferencia de otras culturas como puede ser Estados Unidos, otros países donde utilizan mucho la investigación. En México no. ¿Cómo lo hago aquí en Hidalgo? ¿Cómo empiezo? Bueno, después de incursionar en redes sociales y de estar ahí un buen tiempo, hace más de un año, bueno, pues se me ocurre crear una revista, la revista News Hidalgo, en papel, con esa idea de tratar de rescatar géneros que
que ya están perdidos en el periodismo, o que al menos se están perdiendo, o que ya están olvidados por parte de los mismos periodistas y de los mismos medios de comunicación, como puede ser la crónica y el reportaje. Y empiezo y también era para formar a jóvenes. La idea era formar, a través de esta revista, era formar a jóvenes con notas de color, notas de reportajes, que de hecho los primeros reportajes en esta revista lo hacen alumnos, y precisamente algunos alumnos de la universidad, de la UASH, de algunas otras instituciones. Y bueno, es como nace la idea de crear reportajes. Joel tiene razón, dice bien cómo nace la idea de hacer un reportaje de mujeres, cuando esas mujeres tienen más de 25 años allí en los órganos, allí a la salida de Actopan, en el Boulevard Santa Catarina. Todo el mundo pasa y puede ver a 5 o 10 mujeres sobre la carretera, muchas de ellas teniendo relaciones al pie de carreteras, solamente con una cortina, con un cartón tapando, ¿no? O sea, todavía se da. En pleno siglo XXI se dan esas condiciones y estamos a 5 minutos de Pachuca. O sea, eso es lo que me llama la atención. No iba a descubrir yo el hilo negro. O sea, muchos habían escrito notas periodísticas sobre eso. Pero yo me quise ir más, entrar. Y bueno, para eso sí nos costó trabajo, que las mujeres no quisieran, nos apedrearon, nos miraban con temor. Pero al final convencimos a una mujer, nos dio una entrevista un domingo, hicimos un recorrido por sus casas, entre comillas, que no son otras cosas que árboles, donde tienen una sábana, y donde se nos explicó todo el proceso, cuántos años tenían, cuántos clientes. Se hablaba de otro reportaje que me gustó, que me encantó. Simplemente tener la sensibilidad de poner el ojo en lo que los otros ya no ven. Eso es lo que tú buscaste. Sí, ciertamente cuando te apasiona el periodismo y pues buscas temas nuevos, yo les decía al inicio de esta charla que cualquier cosa puede ser nota, puede ser si sales tú encuentras para hacer una gama de cuestiones que puedes hacer explotar periodísticamente. Puedes estar en un salón en una aula y es una buena nota. También hablabas de otro reportaje que me gustó, que fue precisamente el de las autodefensas en Hidalgo. Cuando empieza el tema a explotar, el periodista tiene que tener esa visión. Y lo empiezas a mirar en televisión nacional, empiezas a ver que se está formando. Tú ya tienes una percepción de cómo está tu estado. Y bueno, inicialmente era Guerrero, empiezas a ver cómo se empiezan a levantar en Guerrero. Michoacán empieza a fluir allí grupos de autodefensa y cuestiones de ese tipo. Y yo, mi tesis es de que en Hidalgo también hay autodefensas. Y me dijeron, no, estás loco, ¿cómo? Es que en Hidalgo fue el primer estado donde hubo autodefensas. Y lo sigo diciendo, que Hidalgo fue el primer estado. Y hablamos de hace 30, 40, 50 años. ¿Por qué? Las características de Hidalgo, el Valle del Mezquital, las mismas comunidades se empezaron a vigilar, pero no ahorita, no hace 5 años, hace 10, 20, 30, 40, 50 años empezaron a vigilar sus comunidades. Con otros nombres. Pero al final son autodefensas o policías comunitarios, o como uno le quiera llamar. Con esa visión empiezo yo a empiezo a investigar, y sé que en Acaxuchitlán se estaba formando un descontento de la policía en contra de la policía municipal, un pronunciamiento de la comunidad de hacer guardias comunitarios, de vigilar sus calles. Y nos vamos a hacer toda una investigación con un equipo de reporteros. Para eso les quiero decir que no fue nada fácil. Tuve que ir al principio encubierto, varias pláticas con las comunidades, con los habitantes. Al final logramos que se nos diera una entrevista, pero accedieron que la entrevista fuera a la medianoche y armados con escopetas de bajo calibre, las que usan para cacería, pero finalmente iban armados.
y dicen, les vamos a enseñar lo que hacemos. Y efectivamente llegamos a las 12 de la noche, estaba haciendo mucho frío, llegamos el equipo, se instalaron los retenes, durante 2 horas hicimos un recorrido, pero más allá todavía nos llevaron, eran las 3 de la mañana, 4 de la mañana y nosotros recorriendo parte de su comunidad, nosotros con un frío ya abajo 0 grados por allá, y bueno, todavía nos llevaron a donde estaba un rancho de un narcotraficante que detuvieron hace años aquí. Todavía tuvieron la osadía ellos de llevarnos a la nada, a medianoche, a las 3, 4 de la mañana. Y bueno, les platico esto porque es cuestión del periodismo y del periodista. Íbamos en 3 camionetas, ellos armados, nosotros, mamá, algunos encapuchados, nosotros con el frío, apenas con las camaritas. Pero es una experiencia rica. Al final, ¿qué logramos retratar? Logramos traer y comprobar. Fue una nota, fue un reportaje de 8. Le dedicamos 8, lo mandamos en portada en la revista. Muchas críticas. Sí, claro, tuvo muchas críticas, pero también tuvo... Al otro día muchos funcionarios salieron a decir que no era cierto, que muchas cosas. Pero al final el trabajo periodístico que hizo el equipo valió la pena. Les puedo decir que a ustedes que están estudiando esto, ya sea en la radio, ya sea en prensa escrita, ya sea televisión, ya sea redes sociales o en cualquier otro medio, bueno, que ustedes vayan más allá, ¿eh? Aquí no hay censura, aquí hay autocensura. O sea, es como tú te la pongas. O sea, no hay censura, yo no tengo censura, es autocensura. Si yo no quiero decir algo, soy yo. No es que haya alguien atrás de mí. Y bueno, por eso y por muchas otras cosas, News Hidalgo ha estado a la vanguardia, ha ido adelante, porque tocamos temas pues difíciles, temas que no son fáciles y que de cierta manera son espinosos y que pueden ocasionar en cierta manera a las autoridades. Eso es parte de lo que hemos hecho. Perfecto, bueno, está bastante interesante todo este tipo de experiencias, pero ¿qué les parece si vamos a escuchar alguna de las cápsulas que preparamos y regresamos para platicar un poquito más de trayectoria y las mejores y peores experiencias? Gracias. Hidalgo tiene historia. Cápsula del tiempo. El 19 de noviembre de 1979 apareció un semanario que jugaría un papel muy importante en el periodismo hidalguense, La Opinión del Estado de Hidalgo, obra del guerrerense Víctor Manuel Martínez Espinosa, quien daría a este medio el impulso necesario para ser un líder en el análisis informativo. Algunos de sus colaboradores fueron Abraham Ramírez Reyes, Sofía León Valencia, Alberto Rosales, Víctor Celaya Martínez, Emperatriz Castillo Torres, Armida Taboada, Juan José Fuentes López, Alma Oralia Baños, Juan Jiménez López, Emilio López Peña, Víctor Martínez, Almaneli Mendoza Monroy, Camilo Villarreal Ugalde, Pilar América Cabrera Aguilar, Silverio Oliva Alvarado, Cristian Benet, Tania García Saucedo, Paloma Sandra Pérez Vázquez y Martín Hernández Hernández. I got a feeling that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night. Bueno, estamos ya de regreso después de esta cápsula de uno de los medios donde ha participado nuestro invitado. Bueno, yo quisiera preguntarle, como a la mayoría de nuestros invitados aquí, ¿cuál es su mejor y cuál es la peor experiencia
como periodista? ¿Qué es lo que le ha dejado? Híjole, una pregunta difícil. Puedo empezar por la... Híjole. Ahora sí me la pusieron difícil, ¿eh? Experiencias a lo largo de casi 20 años, pues, son muchas las experiencias que uno como reportero, como periodista tienes. Sin embargo, para mí en lo personal, pues está la del premio, que siendo estudiante eso lo presumo y siempre que llegan los jóvenes porque también les doy oportunidad en el medio que tengo a los jóvenes de ingresar, de estar allí, de aprender, de hacer prácticas, incluso de trabajar, ¿no? Yo siempre les comento la importancia que tiene, ¿no? Y siempre presumo precisamente el premio, que siendo estudiante, y esa es una de las satisfacciones, si no me considero ya propiamente en el 97 un reportero, mi vida empieza en el 95 como reportero haciendo pininos. Yo creo que es una de las satisfacciones más grandes que como estudiante tienes, como ser humano, sobre todo si tú amas la carrera, tú amas el periodismo, te apasiona el periodismo. Bueno, pues esa ha sido mi satisfacción más grande, haber obtenido un premio por una colaboración, por un trabajo que yo hacía en ese trisemanario, que era La Opinión, que es en el género de columna. Y peores, híjole, les puedo platicar de algunas, o sea, es que no... alguna vez que nos retuvieron trabajando yo para el gobierno del estado, en aquel entonces yo era subdirector de radio, y nos mandaron a cubrir la nota a Yolotepec. Era un bloqueo, había durado ya tenía más de 24, 36 horas. Fue de los bloqueos que más llamaron la atención. Y bueno, nos retuvieron la comunidad cuando se entera que éramos reporteros, y cuando éramos reporteros institucionales, lo hablo así como institucionales porque yo trabajaba para el gobierno. Bueno, pues nos retuvieron varias horas que hacíamos, y al final se arregló y salimos. Hay otra que el licenciado se ha de acordar, que es cuando por primera vez toman los maestros sitian la Plaza Juárez, cerca de 20,000, 30,000 maestros. Eran 35,000 docentes. Que muy poco recuerdan, a lo mejor ustedes no se acordarán, estaban muy jóvenes. Llegan todos los maestros. No tanto. Llegan todos los maestros, empiezan a sacar a la gente, a desalojar el edificio de Palacio de Gobierno. Y bueno, nosotros nos quedamos como parte de comunicación social que era. Nos quedamos unas horas más. Nunca pensamos que nos íbamos a quedar 24 horas más. Los profesores montaron una guardia en todas las entradas y se nos impidió ir a salir. Nos quedamos en aquel entonces en comunicación social, nos quedamos, si no mal recuerdo, también Berta Alfaro se quedó, y se quedaron otros periodistas. De comunicación social éramos como 8 personas, entre periodistas y gente que trabajaba para comunicación social, y otras oficinas como de gobernación y de otras dependencias. Yo creo que eran menos de 100 personas las que nos quedamos en el edificio 24 horas sin poder salir. Dormimos allí en donde pudimos. Afortunadamente había sillones, había sofás, algunos en las oficinas, otros en sillas. Y bueno, fue una de las experiencias. La comida nos la tuvieron que pasar, aventar, no dejaron, los maestros no dejaron pasar la comida, nos la aventaron del lado del parque del jardín de Plaza Juárez. Y bueno, pasaba una camioneta sobre la avenida Madero, y sin detener la marcha aventaban unas bolsas llenas de tortas hacia donde actualmente se encuentra la caseta de los granaderos.
Y ya los más aventados, vamos a decirle así, caminaban a un costado del parque de Plaza Juárez, Plaza Juárez, y ya aventaba ahí precisamente las tortas para los reporteros y las personas que estaban retenidas en Palacio de Gobierno por la presencia de los maestros. Martín, acabas de mencionar algo muy importante. Dices, en aquel entonces trabajaba yo para el gobierno del estado. Te desempeñabas como subdirector de radio de la Coordinación de Comunicación Social, pero también has sido corresponsal en Hidalgo del Diario de México y has tenido una de las corresponsalías más importantes a las que se le dio mucho brillo en aquel entonces, porque era la agencia Notimex. Había perdido mucha presencia Notimex, no nada más en Hidalgo, sino en todo el país, pero en Hidalgo le diste el impulso suficiente para poder resurgir. Notimex ocupó un lugar muy importante en esa época. Platícanos de eso. Se dio al parejo de cuando yo trabajaba para gobierno como su director de radio. Se me presenta una oportunidad para ingresar como corresponsal a Notimex. Notimex es la agencia por excelencia de Latinoamérica. Y yo diría que de las más importantes del mundo. En Latinoamérica es la más importante. Tenemos en Estados Unidos ANSA y otras pero en Latinoamérica Notimex es la más importante. Y dentro del mundo, pues también tiene sus... Y se me presenta esa oportunidad de trabajar para Notimex y para el mismo gobierno. Había un conflicto de intereses, claro que lo había. Por un lado, como periodista institucional o como funcionario, pues no podía estar escribiendo a lo mejor en un medio nacional. A mí se me permitió, mientras no escribiera otras cosas, ¿no? Y así funcionó durante 5 años. Durante 5 años mandé información a Notimex. Mucha de la información que yo mandé a Notimex fue de ejecutados. Se empezó a dar el crimen organizado en aquel entonces. Y empezó entonces a tomar una relevancia la agencia dentro del Estado, que todo el mundo quería estar informado a través de Notimex qué estaba pasando en Hidalgo. Ya sean los accidentes, muertos o alguna nota, algún personaje a nivel nacional o internacional que viniera, el primero que la tenía que tener, el primero, antes que Reforma, antes que el Universal, era Notimex. De eso yo me encargué. Me apasiona a mí el periodismo. Por un lado empecé a dejar yo mi trabajo como subdirector, le puse más énfasis a mi corresponsalía como corresponsal de Notimex y empecé a escribir otro tipo de cuestiones que no estaba permitido, pero que yo empecé a escribir. Les puedo decir algo que me pasó casi al final de mi estadía en gobierno, que fue una nota, un asesinato de un regidor que se da allá en Yagualica, por parte de un grupo armado. Sí, era Yagualica. Un grupo armado, un regidor panista, lo asesinan. Reforma manda la información como un asalto, pero Notimex tenía que ir más allá. Yo investigo, me da la entrevista el alcalde en aquel entonces, Manuel Prisco. Manuel. Me da la entrevista y me habla de cuestiones de grupos paramilitares, me habla de personas encapuchadas, me habla de personas con rifles de alto poder, me habla de gente tipo militar. Para darles una idea, en Hidalgo siempre se ha dicho que no hay grupos armados, siempre se ha negado, siempre se ha dicho que no hay nada de eso. Y yo también sé que no hay nada de eso. Bueno, pero la declaración estaba muy fuerte del alcalde. Era un alcalde panista, me da la declaración, me dice todo eso. Yo subo la nota, un regidor asesinado por un grupo paramilitar en los límites de Hidalgo. Pero más que una declaración, yo recuerdo al alcalde de Yagualica hizo una afirmación. Dijo, a un regidor
del ayuntamiento, me lo mató un grupo paramilitar y da detalles. Ese día lo publicas tú a través de Notimex y la nota alcanza un impacto nacional cuando en las noches lo encontramos en las televisoras, en TV Azteca, pasando en el súper abajo lo que había declarado el presidente municipal. Era una versión oficial. El presidente municipal es la autoridad y la autoridad estaba reconociendo la presencia de grupos paramilitares, lo que tuvo un impacto muy fuerte en los medios de comunicación. Así fue, Martín. Así es, no hay más, no hay menos, así. Bueno, sí costó, hubo un costo, claro, personal. Ya a medianoche no dejó de sonar mi teléfono. Y, oye, ¿quién te dio la información? Te están investigando, ya hablaron a la policía, ya hablaron allá, ya hablaron a... ¿Quién te la dio? Querían saber quién me había dado la información. Yo desde ese momento supe que algo pasaba y que al otro día no iba a ser nada igual, ¿verdad? Llegué más temprano de costumbre a la oficina. En aquel entonces la titular de comunicación social era Marta Gutiérrez, mi jefa. Y bueno, en ese momento nomás platicó conmigo, platicamos qué había pasado con esa nota. Yo le expliqué que era una afirmación del alcalde. Pues bueno, se me pidió decidir por una de las dos cuestiones, por Notimex o por mi trabajo. Y bueno, yo me quedé con Notimex. Aun cuando yo ganaba bastante bien como su director, y Notimex pues era les puedo decir que yo gané, lo máximo que gané en Notimex era 5,000 pesos mensuales, y era con recibos de honorarios, o sea, todavía te quitaban tus impuestos. Pero así fueron las cosas y bueno, no me arrepiento. Han pasado ya 8, cerca de 10 años, 9 años de eso, de mi salida. No me arrepiento. Me obligó a poner primero un negocio de una síntesis informativa y no funcionó, lo dejamos atrás. Y es como nace News Hidalgo, que me costó 2 años, 3 años. Fue difícil. Hay medios que les cuesta trabajo, más a los digitales, no le apuestan a los digitales, no a las páginas informativas, a las páginas de internet. Hubo gente que le apostó, yo le aposté todo, y hoy, gracias, es una de las agencias que yo creo de las más importantes, que tiene una relevancia en el ámbito local, nacional, por no decirlo nacional, porque hay medios como Proceso, como Reforma, como el mismo en Radio Nacional, sí, me han tomado hecho eco de las cosas, de las notas que así es. Martín, por lo que escuchamos, muchas veces ha tratado con información de la delincuencia organizada. ¿Cómo manejar esta información? Qué difícil. Fíjate que News Hidalgo se da a conocer precisamente por llevar noticias al instante. Te voy a platicar rápidamente antes de entrar a esa pregunta. Antes de llegar aquí, yo estaba en la oficina, estaba trabajando. Vía telefónica me mandan y me dicen, oye, hay un accidente en este momento, se queda un taxi sin frenos. En Pino Suárez. Y dice, ahí te va la foto, y me la mandan, el video, la foto. Le digo, oye, pero ¿cuándo? Dice, no, te lo estoy mandando en vivo. Un amigo que le tocó y en ese momento se bajó y tomó la foto. Yo en ese momento va para redes sociales, empiezo a conseguir datos, en 5 minutos estaba la nota informativa. Teníamos la entrevista de ya, sin estar yo en el lugar de los hechos, ya teníamos la nota del taxista que se quedó sin frenos, que se había volcado y que a punto estuvo de arrollar a varios niños, que si no se lo esquiva a él y trata de hacer eso... Prefiere volcar el auto antes que arrollar a los niños. Así es, ¿sí? Efectivamente. Les comento esto, la rapidez con la que surge la información. News Hidalgo surge así, y tú me preguntas la importancia, cómo se da la relación o cómo funciona, el peligro que hay en cuanto a esto. Al primer año de aparición de News Hidalgo
se da un hecho muy trascendental, que es el de la bomba, el carro bomba que explota en Tula. Eran cerca de las 8 de la mañana. Tenía una corresponsal allá, que es Claudia Alcántara, era nuestra corresponsal, una buena amiga y que por mucho tiempo estuvo en la agencia. Y es la que empieza... 16 de enero del 2010. Efectivamente, muy poquito. 5 años. Y empieza a fluir la información. La primera información que tienen los funcionarios, los jefes policíacos, la sociedad, es a través de News Hidalgo. Yo empiezo a surtir información a Twitter, a Face y a mi página, que en aquel entonces no tenía tantos seguidores, pero que de alguna manera empieza a hacer eco, y todo el día transmitimos en vivo fotos, videos de cómo iba sucediendo los hechos, las declaraciones que se estaban dando. Es como News Hidalgo empieza a meterse, empieza a permear en cuestiones policíacas. Yo no llevé a News Hidalgo a hacer una agencia de índole policíaca. Me fue llevando los mismos hechos, los accidentes que suceden. Está relacionado con accidentes, con crimen organizado, todo lo que sucede. Entonces me empiezan a mandar información y es como empieza la agencia a tomar, a despegar. Otro hecho que marcó fue el asesinato de un policía enfrente de la feria. Un grupo armado llega y crimen organizado y lo acribillan. Yo estaba en el Congreso, me informan, cuando yo llego, el policía todavía no está tapado con una sábana. Tomo las primeras gráficas, enseguida llegan los jefes policíacos y empieza la persecución. En ese momento yo me bajo y todos, yo quedé en medio. Algunos reporteros que llegamos quedamos en medio, no sabíamos qué hacer. Se suben los jefes policíacos a sus camionetas y dan la vuelta al Cedoria, que tenía minutos antes de haberse registrado una balacera en el Cedoria. Llego yo allí a la vuelta a una cuadra, saco mi computadora, ya para entonces ya llevaba unas fotos, saco mi lap y llevaba banda ancha. Está ahí la camioneta abandonada, baleada, y la gente se empieza a enterar a través de News Hidalgo de lo que sucede, pero está sucediendo en ese momento. Entonces es una situación de impacto que confirma que la apuesta a favor de las redes sociales y a favor de los medios electrónicos era la correcta. Ahí era donde tenía que estar la noticia en ese momento. Así es. Actualmente ya todos traemos celulares. Actualmente sales y ves un accidente, tomas la foto y se la mandas o la subes a tu Face, la subes a Twitter. Pero en aquel entonces, les hablo de hace 5 años, no estaba tan fuerte. Ya había redes sociales, pero no estaba tan fuerte como ahorita. Y es la apuesta, efectivamente, Joel. Es la apuesta que le hace News Hidalgo. Y al final funcionó. Funcionó y aquí estamos, ¿no? Otra de las cuestiones, un día de tantos, eran las 4 de la mañana, suena el teléfono, del otro lado una persona, un hombre, y me dice, ¿te interesa? Hay una manta colgada en un puente que va a la carretera a Tulancingo. Oye, pero ¿de qué se tratan? Yo lo único que te puedo decir que es una manta colgada. Y yo alcanzo a decirle, ¿del crimen organizado? Dice, sí. Y me cuelga. Son 4:30 de la mañana, 5 de la mañana. Le hablo a algunos amigos, ¿están dispuestos a acompañarme? No, tengo sueño, no voy yo. Total que periodísticamente, como periodista, como reportero, siempre... Antes de salir de la casa lo informo a mi familia, les digo a dónde voy. Ya en el camino le hablo a dos, 3 colegas, les digo cómo está la situación, dónde voy. Porque había un temor, había un miedo de que a lo mejor fuera otra cosa, una emboscada o algo. Le doy en camino a la camioneta a Pachuquilla, rumbo a Tulancingo. No hay ningún carro, todo oscuro. No veo ninguna manta. Le doy 2 vueltas y nada. Decido irme por el lado de atrás hasta la Maca, hasta donde termina el Pachuquilla, para regresar nuevamente. Es cuando veo la manta. Era del crimen organizado, era un comunicado que hacían en aquel entonces un grupo de
un grupo del crimen organizado. Ese comunicado lo hacen en 3 estados. Lo hicieron en Hidalgo, lo hicieron en el Estado de México y por ahí creo que en Veracruz. Sacaron esas mantas, ¿no? Para decir que ellos seguían estando vigentes. Tomamos las fotos, el video, llegamos a su pobre casa, llegamos a escribir. A las 7 de la mañana la nota ya está arriba. Hay gente que me ha preguntado que si no tuve miedo. Sí tuve miedo. La verdad es que hasta la fecha no sé qué pasó, por qué fui. Como reportero, tienes que ir. Y bueno, Tienes que superarlo, simplemente. y como eso han sucedido muchas cosas. O sea, para que te des una idea de lo que es el periodista digital, el periodista... Ahora ya se le dice periodista digital. Yo me considero un periodista digital. Y un periodista policíaco. Lo mío tiene que ver... aún así escribo mucho de otros géneros, me gusta el reportaje, pero sí estoy enfocado un poco más a lo policíaco, a la nota, a lo que está sucediendo alrededor. Y bueno, pero la misma red me llevó a eso. Ustedes mismos, o sea, porque la otra cosa es de que me han preguntado, oye, ¿cómo logras enterarte de un asesinato, de un accidente, de un personaje que está en tal lugar? ¿Cómo logras tú ser el primero? Hay una red. Pero para empezar esa red, yo tuve que haber empezado con 5, con 10, con 15, 20, 30. Y una credibilidad. Esa credibilidad se va ganando al paso de los años. Y entonces actualmente lo que pasa es de que la misma gente te manda las fotos, te está diciendo dónde está el accidente. No es que yo sea un mago o que tenga una varita. Es de que hay una red. Y esa red, esa sociedad te está diciendo, oye Martín, en Tulipanes está un accidente, ¿te interesa? Te mando la foto. Y te está pasando en vivo la foto, los datos. Y es como logras hacer News Hidalgo. Telma. Bueno, hay muchas preguntas. Nada más quisiera hacer un comentario y tal vez pueda dar pauta. Tenemos a una persona cálida, sencilla aquí enfrente y yo me quedé con una frase que dijo hace ratito. Que cuando a usted le entregaron el premio, se decía, no, si supieran quién es el que estaba ahí, ¿no? Yo me quedé con ese suspenso. ¿Y quién es? ¿Podría decirnos quién es en grandes rasgos? Y me refiero a ese Martín que estaba en ese momento recibiendo un trabajo, o en un premio, mejor dicho, con personajes que ya tenían tiempo, ¿no? ¿Quién era ese Martín? Pues era un estudiante, un simple estudiante de comunicación que quería aprender, quería ser más. Era eso, un simple estudiante. No había truco, no hay varitas. Ya les he dicho aquí, la credibilidad se la forma uno. Tuvieron que pasar 20 años para que yo pudiera estar a la mejor sentados aquí con ustedes. O sea, la verdad es que gran parte de los periodistas, el periodismo de verdad que es una carrera, es una profesión muy, pues, ¿cómo se le puede decir? No estás en tu casa, no estás con tu familia, no ganas mucho, sin embargo te apasiona. ¿Quién era? Pues era Martín Hernández, era un estudiante. Yo me considero siendo un estudiante, yo aprendo de ustedes, no pierdo los pies sobre la tierra, y sé que News Hidalgo ha crecido, sé que tiene mucho por dar. Pero sigo siendo un simple reportero, o sea, yo todavía no soy ni periodista, soy un simple reportero, periodista ya el que maneja todos los géneros, el que ya ha pasado por radio, televisión, y bueno, a mí todavía me falta pasar por muchos. ¿No? Martín, ¿cuáles son los proyectos futuros? Sí, hay muchos proyectos. Uno de esos es reabrir la revista. La revista tuvo nada más 7 números. Los 7 números son puros reportajes. Es una revista de análisis, de investigación. Es crear otra agencia de noticias, pero en fotografía. Toda la fotografía que pudiera llegar
a tenerla en las manos, bueno, que pudiera ser difundida, pero ya a través de otro canal de internet, exclusivamente fotografía, y darles oportunidad a los jóvenes, yo creo que, y poner ir más allá de Hidalgo, ¿no? O sea, sabemos que estamos en internet, pero también podemos poner una agencia, un Niños Hidalgo en México, un Niños Hidalgo en Oaxaca, un Niños Hidalgo en otra parte, ¿no? Hacerlo ya como una, como se dice en mercadotecnia, una franquicia. Una franquicia. Es otro de los ¿Qué proyectos. piensas de Bulbo Radio Experimental? Y de estos jóvenes tan profesionales, tan buenos en todo lo que hacen. Gracias. Pues me da mucho gusto, la verdad, que sean... Yo le decía aquí a la compañera que yo no doy entrevistas, los periodistas no damos entrevistas. Es muy raro, pero me están entrevistando. La verdad que los felicito. Yo cuando estudié, yo fui uno de los que luchaba porque hubiera un taller de radio en mi institución. Nunca lo hubo. Se nos dio radio en las aulas, no a través de un micrófono, se nos dio como pudieron. Nunca aprendimos, ¿verdad? Pero de verdad, el saber que hay jóvenes con talento, el saber que están haciendo radio, es lo máximo. Cuando llegan jóvenes a News, lo primero que les digo es que tienen que trabajar, tienen que, si estás en primero, segundo, tercer año de la carrera, en semestres, pues vete a la televisión, vete a la radio, vete al periódico, y aunque no te paguen, aunque te den 50 pesos, pero tú ve a aprender qué se hace en el periodismo. Y ustedes ya lo están aquí viviendo de cerca con Joel, con el licenciado Joel, que también es un experto en comunicación, de los medios de comunicación, con muchos años de experiencia. Y de verdad me da mucho gusto encontrarme a jóvenes como ustedes haciendo radio, y haciendo radio de verdad. No es fácil, yo les decía, yo fui su director casi 10 años, su director de gobierno, y de radio no sé nada, No me pregunten, pero bueno, fui su director. Suele pasar. Les agradezco, y la verdad ha sido un honor estar aquí con ustedes en esta cabina, y espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos inviten. Muchísimas gracias nuevamente por agradecer esta invitación, Martín. Estuvo de lujo este programa, y bueno, nada más recordar a nuestros radioescuchas que nos pueden escuchar en Personajes de la Comunicación _BRE. Ahí vamos a estar subiendo todas los podcasts. A mí no me queda más que agradecer a todos ustedes la gentileza de que nos permitan entrar a sus hogares a través de la señal de Bulbo Radio Experimental. Por supuesto, agradecer a nuestro invitado de lujo, Martín Hernández, director de la agencia de noticias News Hidalgo, un periodista que reconozco, respeto mucho como amigo desde hace 20 años que estamos juntos en este camino. Telma, gracias por acompañarnos. A quienes están en controles, a nuestra amiga Eri, que también se encuentra a cargo de la fotografía para la memoria de nuestro programa, y a todos ustedes, muchas gracias. La próxima semana en esta cabina está con nosotros Georgina Obregón Sánchez, directora del diario Síntesis de Hidalgo. Buenas tardes a todos. Just beat it, beat it. La historia de Hidalgo se escribe día con día, día con día. Parte importante son los medios de información y sus personajes. Personajes de la comunicación.